«Mamá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó él con la voz quebrada. Doña Rosa siguió cosiendo, sin levantar la mirada. La luz del atardecer caía sobre su rostro sereno, como si el tiempo no la tocara. Algunas verdades solo se dicen cuando el corazón está listo para oírlas, susurró. El joven apretó los puños, recordando todos los años en que la había juzgado. Creyó que su madre era una mujer simple, sin ambición. Pero ese día descubrió algo que lo dejó sin aliento. Durante 24 años, ella había guardado un secreto que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. Daniel cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas. Su garganta ardía de vergüenza y culpa. Nunca imaginó que ese momento llegaría, el momento de enfrentar todo lo que había negado. Rosa seguía moviendo la aguja con paciencia, como si esperara que él hablara cuando estuviera listo. El silencio entre ellos pesaba como una losa. Afuera, los pájaros cantaban ajenos al dolor que inundaba esa habitación. Daniel recordó la primera vez que sintió vergüenza de su madre. Tenía 12 años y acababa de entrar a la secundaria. Sus nuevos compañeros venían de familias con dinero, casas grandes, coches modernos. Un día, Rosa llegó a buscarlo con su vestido viejo y sus manos ásperas de tanto coser. Los chicos se rieron cuando la vieron. Uno de ellos preguntó en voz alta si era la empleada de limpieza. Daniel no dijo nada, pero algo se rompió dentro de él. Desde ese día empezó a mentir. Inventó una historia sobre su familia. Dijo que su madre trabajaba en una empresa importante. Dijo que vivían en otra parte de la ciudad. Nunca volvió a permitir que Rosa lo recogiera en la escuela. Ella aceptó sin preguntar, como si entendiera que su presencia le causaba problemas. Los años pasaron y la distancia entre ellos creció como un abismo silencioso. Daniel consiguió una beca para estudiar en la universidad. Era inteligente, trabajador, y todos lo admiraban. Pero cada logro estaba manchado por la mentira que sostenía. En la universidad conoció a Carla, una chica de familia acomodada. Ella era hermosa, segura de sí misma, y venía de un mundo que Daniel solo había visto de lejos. Cuando Carla le preguntó por su familia, él volvió a mentir. Dijo que sus padres vivían en el extranjero por trabajo. Dijo que era hijo único y que lo habían criado sus abuelos. Carla creyó cada palabra porque Daniel había perfeccionado el arte de la mentira. Una tarde, mientras estudiaban en la biblioteca, Carla sugirió que fueran a conocer a su familia. Daniel sintió que el piso se abría bajo sus pies. No podía llevarla a la casa donde vivía con Rosa. No podía mostrarle las paredes descascaradas, los muebles viejos, la máquina de coser que ocupaba la mitad de la sala. Inventó una excusa sobre exámenes importantes. Carla insistió, pero él logró posponer el encuentro una y otra vez. Rosa nunca preguntaba por qué su hijo ya no la visitaba tanto. Nunca preguntaba por qué él llegaba tarde o se iba temprano. Simplemente lo recibía con una sonrisa cansada y le preparaba comida. A veces, Daniel la veía cosiendo hasta altas horas de la noche. Sus dedos se movían rápido sobre la tela, haciendo puntadas perfectas. Rosa trabajaba para 5 familias diferentes. Arreglaba vestidos de fiesta, uniformes escolares, cortinas, sábanas. Ganaba poco, pero siempre había dinero para los libros de Daniel. Siempre había dinero para sus pasajes, para sus copias, para todo lo que él necesitaba. Daniel nunca se preguntó cómo lo lograba. Simplemente asumía que así eran las cosas. Un sábado por la mañana, Carla apareció sin avisar. Daniel estaba en su cuarto cuando escuchó el timbre. Corrió a abrir y se quedó paralizado al verla. Carla sonrió y le dio un beso en la mejilla. Traía una bolsa con pasteles y dijo que quería sorprenderlo. Daniel sintió que el mundo se detenía. Rosa salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Al ver a la joven, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera.
Buenos días, dijo Rosa con amabilidad. Carla la miró confundida. ¿Quién es ella?, preguntó volteando hacia Daniel. Él tartamudeó, buscando desesperadamente una excusa. «Es la señora que me ayuda con la limpieza», mintió sin poder sostenerle la mirada a su madre. Rosa palideció, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y regresó a la cocina en silencio. Carla entró a la casa mirando todo con curiosidad. Comentó que el lugar era pequeño, pero acogedor. Daniel la llevó rápidamente a su habitación, el único espacio que había decorado con cuidado. Pasaron la tarde estudiando, pero él no podía concentrarse. La imagen del rostro de Rosa lo perseguía como un fantasma. Cuando Carla se fue, Daniel salió de su cuarto. Encontró a su madre sentada en la sala, cosiendo como siempre. Ella no levantó la mirada. No dijo nada sobre lo que había pasado. Simplemente seguía trabajando, con los hombros ligeramente caídos. Daniel quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente murmuró que tenía que salir y huyó de la casa. Caminó sin rumbo por las calles, sintiendo un peso enorme en el pecho. ¿Qué clase de persona negaba a su propia madre? Pero no podía retroceder ahora. Su vida entera estaba construida sobre esa mentira. Si Carla descubría la verdad, lo dejaría. Sus amigos se reirían de él. Todo lo que había construido se derrumbaría. Así que Daniel eligió seguir mintiendo. Eligió el silencio y la distancia. Rosa nunca le reclamó nada. Nunca le preguntó por qué la había humillado de esa manera. Simplemente siguió siendo su madre, callada y presente. Los meses pasaron y Daniel se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una empresa importante. Empezó a ganar dinero, a vestir mejor, a vivir la vida que siempre había soñado. Se mudó a un apartamento pequeño en un barrio más bonito. Carla y él se hicieron novios formalmente. Ella hablaba de planes futuros, de matrimonio, de familia. Daniel asentía y sonreía, pero por dentro sentía un vacío que crecía cada día. Visitaba a Rosa una vez al mes, siempre solo. Le llevaba dinero, pero apenas se quedaba. Entraba, dejaba el sobre en la mesa, tomaba un café rápido y se iba. Rosa aceptaba el dinero sin decir nada. Lo guardaba en una lata vieja que tenía en la cocina. Nunca lo gastaba en ella misma. Todo ese dinero iba a una cuenta que Daniel desconocía. Un día, la empresa donde trabajaba Daniel organizó una cena de gala. Era un evento importante, con clientes y socios. Daniel fue con Carla, quien se veía radiante en un vestido elegante. Todo iba perfecto, hasta que vio a alguien conocido entre los invitados. Era la señora Méndez, una de las clientas de Rosa. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. La señora Méndez era esposa de uno de los socios principales. Si ella hablaba de Rosa, todo se descubriría. Trató de evitarla durante toda la noche, pero al final, ella se acercó a saludarlo. ¿No eres el hijo de doña Rosa?, preguntó con una sonrisa amable. Daniel negó con la cabeza demasiado rápido. «Debe confundirme con alguien más», dijo forzando una risa. La señora Méndez frunció el ceño, confundida. «Estoy segura de que eres tú», insistió. «Rosa me mostró fotos tuyas cuando te graduaste. Está tan orgullosa de ti». Daniel sintió que el aire le faltaba. Carla lo miraba con curiosidad. «¿Quién es Rosa?», preguntó. «Es la señora que me cose los vestidos», explicó la señora Méndez. «Una mujer extraordinaria, tan humilde y trabajadora. Siempre habla de su hijo. Dice que es lo más importante de su vida». Daniel no supo qué decir. Su cara ardía de vergüenza y pánico. Carla esperaba una explicación. Finalmente, Daniel murmuró algo sobre una confusión y se alejó. Carla lo siguió, molesta y desconcertada. «¿Por qué actuaste tan raro?», preguntó. Daniel inventó una excusa sobre no sentirse bien. Salieron de la cena antes de tiempo. En el camino a casa, Carla no dejaba de hacer preguntas. Daniel respondía con evasivas, sintiendo que todo se desmoronaba. Esa noche no pudo dormir.
Se quedó despierto mirando el techo, pensando en Rosa, pensando en todos los años de sacrificio que ella había hecho por él, pensando en lo bajo que había caído al negarla una y otra vez. Pero aún así no tuvo el valor de enfrentar la verdad. Al día siguiente decidió que tenía que distanciarse más. Si Rosa no estaba cerca, no habría más situaciones incómodas. Dejó de visitarla durante semanas. Solo le enviaba dinero por transferencia. Rosa nunca lo llamó para reclamar. Nunca le preguntó por qué ya no iba. Simplemente seguía su vida, cosiendo día tras día. Un mes después, Daniel recibió una llamada de la señora Méndez. Su voz sonaba preocupada. «Daniel, ¿has visto a tu madre últimamente?», preguntó. Él sintió un escalofrío. «¿Por qué?», respondió con cautela. «Es que hace días que no viene a recoger los encargos. Le he llamado pero no contesta. Estoy un poco preocupada». Daniel colgó el teléfono con manos temblorosas. Algo en su interior le gritaba que fuera a verla, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si era algo grave? ¿Y si tenía que enfrentar las consecuencias de haberla abandonado? Finalmente, después de 2 días, se armó de valor y fue a la casa. Cuando llegó, todo estaba en silencio. Tocó la puerta y nadie respondió. Buscó la llave que guardaba bajo una maceta y entró. Rosa estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta vieja. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas. «Mamá», susurró Daniel acercándose. Rosa abrió los ojos lentamente. Al verlo, intentó sonreír. «Hijo, qué sorpresa», dijo con voz débil. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Qué te pasa?», preguntó con la voz ahogada. Rosa restó importancia con un gesto de la mano. «Solo estoy un poco cansada, nada más». Pero Daniel no era tonto. Podía ver que algo andaba muy mal. La llevó al hospital contra su voluntad. Después de varios estudios, el médico lo llamó aparte. «Su madre tiene una condición cardíaca seria», explicó. «Debió tratarse hace años, pero los registros muestran que nunca siguió el tratamiento». «¿Por qué no se cuidó?», preguntó Daniel sintiendo un nudo en el estómago. El médico lo miró con compasión. Según las notas, ella rechazó el tratamiento porque no podía pagarlo. Dijo que tenía otras prioridades. Daniel sintió que el mundo se le venía encima. Recordó todos los años en que Rosa trabajó sin descanso. Recordó el dinero que siempre apareció para sus estudios. Recordó que ella nunca compraba nada para sí misma. Y de repente, todo tuvo sentido. Rosa había sacrificado su salud para darle un futuro a él. Se quedó con Rosa en el hospital durante 3 días. Ella dormía la mayor parte del tiempo. Cuando despertaba, lo miraba con ternura. «No te preocupes tanto, hijo», le decía. «Ya he vivido suficiente». Pero Daniel no podía aceptar eso. No podía aceptar perderla sin antes arreglar todo el daño que había causado. Cuando finalmente le dieron de alta, él insistió en llevarla a su apartamento. Rosa protestó diciendo que estaría mejor en su casa, pero Daniel no aceptó un no por respuesta. Preparó su habitación para ella y se instaló en el sofá. Los primeros días fueron incómodos. Daniel no sabía cómo cuidarla, cómo hablarle después de tanto tiempo de distancia. Rosa, por su parte, se mostraba agradecida, pero distante, como si hubiera aprendido a no esperar nada de él. Una tarde, mientras Rosa dormía, Daniel decidió limpiar un poco. Fue a buscar sus cosas a la casa vieja para traerlas. Al entrar a la habitación de Rosa, vio la misma austeridad de siempre. Una cama simple, un armario pequeño, la máquina de coser en una esquina. Comenzó a guardar ropa en una maleta cuando notó algo debajo de la cama. Era una caja de cartón vieja, cerrada con cinta adhesiva amarillenta. La curiosidad lo venció y la sacó. Al abrirla, encontró papeles, cartas y fotografías. La primera carta que leyó era del hospital. Decía que Rosa necesitaba una cirugía urgente hace 5 años. El costo era de $30,000. Había una nota escrita a mano por Rosa en el margen. «No puedo. Daniel está por entrar a la universidad».
Daniel sintió que las lágrimas empezaban a caer. Siguió revisando y encontró más documentos. Recibos de venta de joyas que no sabía que Rosa tenía. Un certificado de venta de un terreno pequeño que había heredado de sus padres. Todo vendido para pagar sus estudios. Encontró también cartas que Rosa nunca envió. En una de ellas, fechada el día de su graduación, ella escribía: «Hoy vi a mi hijo recibir su título y sentí que todo valió la pena. No importa que no me haya presentado a sus amigos, no importa que a veces me trate como si no existiera. Él es bueno, solo está confundido. Algún día entenderá que el amor de una madre no necesita reconocimiento, solo necesita esperanza». Daniel no pudo seguir leyendo. Se dejó caer al suelo, abrazando la carta contra su pecho. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró por todos los años perdidos, por todas las humillaciones que le había hecho pasar a Rosa. Lloró por el sacrificio silencioso que ella había hecho sin pedir nada a cambio. Encontró más cosas en la caja. Fotos de él de niño, sonriente y feliz. Dibujos que había hecho en la escuela y que creía perdidos. Todas sus boletas de calificaciones, guardadas con cuidado. Y al fondo, una foto que no recordaba. Era de ambos. Él tendría unos 4 años. Estaban en un parque, riendo. Detrás de la foto, con la letra de Rosa, decía: «El día más feliz de mi vida, cuando me dijiste que yo era tu heroína». Daniel cerró los ojos apretando la foto. Recordaba vagamente ese día. Recordaba sentirse seguro y amado. ¿Cuándo había dejado de ver a Rosa como su heroína? ¿Cuándo el amor se había transformado en vergüenza? Guardó todo con cuidado y regresó a su apartamento. Rosa estaba despierta, sentada en la sala, mirando por la ventana. Daniel se sentó a su lado en silencio. Después de un largo rato finalmente habló. «Mamá, encontré la caja», dijo con voz temblorosa. Rosa no dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó él. «Porque un hijo no debe cargar con la culpa de los sacrificios de su madre», respondió ella suavemente. «Yo elegí darte todo lo que pude. No fue tu culpa necesitarlo. Pero yo te traté tan mal», sollozó Daniel. «Te negué, te escondí, te hice sentir invisible». Rosa tomó su mano con ternura. «Siempre supe que volverías», dijo. «Los hijos a veces se pierden, pero el amor de una madre es un faro que nunca se apaga». Daniel se arrodilló frente a ella, incapaz de contener el llanto. «Perdóname, por favor», suplicó. «No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Rosa le acarició el cabello como cuando era niño. «No hay nada que perdonar, hijo. El amor verdadero no guarda rencor, solo guarda esperanza». En ese momento, algo cambió en Daniel. Comprendió que había pasado años buscando la aceptación de gente que no importaba, mientras rechazaba a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Decidió que iba a compensar todo el tiempo perdido. Los siguientes meses fueron diferentes. Daniel cuidó de Rosa con dedicación, la llevó a todos los médicos necesarios, pagó el tratamiento que ella había rechazado años atrás, se tomó tiempo libre del trabajo para estar con ella, y lo más importante, empezó a presentarla a su mundo. La primera persona a quien le contó la verdad fue a Carla. La citó en un café y le explicó todo. Le habló de sus mentiras, de su vergüenza, de cómo había negado a Rosa. Carla lo escuchó en silencio, con expresión seria. Cuando terminó, ella suspiró profundamente. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», dijo. Daniel asintió, esperando lo peor. «Pero lo que me duele más es que hayas rechazado a alguien tan maravilloso», continuó Carla. «Si hubieras sido honesto desde el principio, nada de esto habría importado. Lo que importa es el tipo de persona que eres por dentro. Y rechazar a tu madre por vergüenza dice mucho». Carla se levantó para irse. Antes de partir, se volteó una última vez. «Espero que encuentres la forma de perdonarte a ti mismo, Daniel».
porque ese va a ser tu verdadero desafío. Daniel no intentó detenerla. Sabía que había perdido algo valioso por su propia cobardía, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Su prioridad ahora era Rosa. Organizó una cena en su apartamento e invitó a sus amigos más cercanos. Cuando llegaron, Rosa estaba en la cocina preparando su especialidad, un guiso sencillo pero delicioso que hacía desde que Daniel era niño. Todos la recibieron con amabilidad. Daniel presentó a Rosa con orgullo. «Esta es mi madre», dijo con voz firme, «la mujer más fuerte y generosa que conozco». Rosa se sonrojó, pero sonrió con calidez. La cena transcurrió entre risas y conversaciones. Los amigos de Daniel quedaron encantados con Rosa. Ella les contó historias de cuando Daniel era pequeño, historias que él había olvidado. Por primera vez en años, Daniel sintió paz. No había mentiras, no había vergüenza, solo verdad y amor. Después de esa noche, algo más cambió. Daniel empezó a visitar a Rosa en su antiguo barrio con regularidad. Conoció a las personas para quienes ella cosía. Todas hablaban maravillas de ella. La señora Méndez le contó que Rosa siempre rechazaba propinas. Decía que con su pago justo era suficiente. Don Roberto, el dueño de la tienda de telas, le dijo que Rosa pagaba siempre a tiempo, incluso cuando él sabía que ella apenas tenía para comer. Cada persona tenía una historia sobre la bondad de Rosa. Daniel se dio cuenta de que su madre era una leyenda silenciosa, una mujer que había tocado muchas vidas con su humildad y trabajo. Mientras él se había avergonzado de ella, el mundo la admiraba. Un día, Daniel tuvo una idea. Decidió organizar un evento especial para Rosa. Rentó un salón pequeño e invitó a todas las personas que ella había ayudado a lo largo de los años. No le dijo nada a Rosa, solo le pidió que lo acompañara a una reunión. Cuando llegaron, el salón estaba lleno. Más de 50 personas esperaban. Rosa se quedó paralizada en la entrada. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Es un homenaje, mamá», respondió Daniel con los ojos brillantes. «Un homenaje a la mujer más extraordinaria que conozco». Una por una, las personas empezaron a compartir sus historias. La señora Méndez contó cómo Rosa le había arreglado el vestido de novia de su hija sin cobrar. Don Roberto habló de las veces que Rosa le había ayudado en la tienda sin pedir nada. Una joven llamada Patricia se levantó entre lágrimas. Contó que Rosa le había enseñado a coser cuando su familia pasaba por dificultades. Gracias a eso, ahora tenía su propio negocio. Había más historias, cada una más conmovedora que la anterior. Rosa escuchaba con las manos en el pecho, llorando en silencio. Nunca imaginó que su vida había impactado a tanta gente. Cuando todos terminaron, Daniel se puso de pie. Tomó el micrófono con manos temblorosas. «Yo fui el más ciego de todos», comenzó. «Pasé años avergonzándome de la mujer que lo sacrificó todo por mí. Años negándola, escondiéndola, tratándola como si no existiera. Y todo porque tenía miedo de lo que otros pensaran. Pero ustedes ya lo saben. Mi madre es la persona más valiosa que existe. No por el dinero que tiene, sino por el corazón que posee. Me enseñó que el verdadero valor no está en lo material. Está en la capacidad de amar sin condiciones, de dar sin esperar nada, de perdonar incluso cuando no lo mereces. Mamá, perdóname por haber tardado tanto en verlo». Rosa se levantó y caminó hacia él. Lo abrazó con fuerza mientras todos aplaudían. «No llores más, hijo», susurró en su oído. «Hoy me has hecho la mujer más feliz del mundo». El evento terminó entre abrazos y lágrimas de alegría. Daniel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente había hecho algo bien. Finalmente había honrado a Rosa como se merecía. En los meses siguientes, su relación se fortaleció aún más. Daniel aprendió a coser bajo la guía de Rosa. Pasaban las tardes juntos, ella enseñándole puntadas y técnicas. Él descubrió que había belleza en ese trabajo manual.
Había amor en cada costura que Rosa hacía. Rosa mejoró con el tratamiento médico. Recuperó fuerzas y color en su rostro. Volvió a sonreír como antes, pero esta vez sin cargar el peso del silencio. Un día, mientras cosían juntos, Daniel le hizo una pregunta. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de todo lo que sacrificaste por mí?» Rosa dejó de coser y lo miró con ternura. «Jamás», respondió sin dudar. «Cada sacrificio fue una inversión en tu felicidad. Y hoy veo que valió la pena, no por tus logros profesionales, sino porque finalmente encontraste algo más valioso, encontraste tu corazón». Daniel sonrió y siguió cosiendo. Ahora entendía que el verdadero éxito no era el dinero ni el estatus, era la capacidad de amar y ser amado sinceramente. Era tener la humildad de reconocer los errores y la valentía de enmendarlos. Pasaron los años y Daniel nunca volvió a avergonzarse de Rosa. La llevaba a todos lados con orgullo, a reuniones de trabajo, a eventos sociales, a cenas con amigos. Ella siempre iba vestida con sencillez, pero irradiaba una elegancia que ningún vestido caro podía igualar, la elegancia del alma. Daniel también cambió su forma de ver el mundo. Empezó a valorar a las personas por lo que eran, no por lo que tenían. Se hizo más humilde, más empático. Aprendió que la verdadera riqueza estaba en las relaciones genuinas. Un día recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad increíble, con un salario mucho mayor, pero rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces. No quería alejarse de Rosa. No quería perder ni un solo momento más con ella. Sus colegas no entendieron su decisión. Le dijeron que estaba desperdiciando su potencial, pero Daniel solo sonrió. Ellos no sabían lo que él había aprendido. No sabían que el tiempo con las personas que amas es el bien más preciado. Rosa envejeció con gracia y paz. Siguió cosiendo hasta que sus manos ya no pudieron sostener la aguja. Entonces Daniel tomó el relevo. Terminaba los encargos que ella empezaba. Trabajaban en equipo, como debió haber sido siempre. Una tarde de invierno, Rosa estaba sentada junto a la ventana. Miraba la lluvia caer con expresión serena. Daniel se sentó a su lado y tomó su mano. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó suavemente. Rosa sonrió sin apartar la mirada de la ventana. «Pienso en lo afortunada que soy», respondió. «Tuve una vida llena de trabajo y sacrificios, pero también tuve el privilegio de ver a mi hijo convertirse en un hombre de bien. No todos los padres tienen esa suerte». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Yo soy el afortunado», dijo con voz quebrada, «porque tuve una madre que nunca se rindió conmigo, que me amó incluso cuando yo no lo merecía». Rosa apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «El amor de una madre no se gana ni se merece, hijo. Simplemente existe, como el sol que sale cada mañana. No necesita razones, solo necesita brillar». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Daniel para siempre. Pasaron algunos años más y Rosa partió en paz. Murió en su sueño, con una sonrisa en el rostro. Daniel estuvo a su lado hasta el último momento. Le susurró palabras de amor y gratitud. Le prometió que nunca olvidaría las lecciones que le había enseñado. El funeral fue multitudinario. Todas las personas cuyas vidas Rosa había tocado vinieron a despedirla. Había flores por todas partes, mensajes de cariño, lágrimas sinceras. Daniel pronunció un discurso emotivo. Habló de la mujer extraordinaria que Rosa había sido, de su sacrificio silencioso, de su amor incondicional, de cómo había transformado su vida con su ejemplo. Todos lloraron, conmovidos por sus palabras. Después del funeral, Daniel regresó al apartamento vacío. Todo estaba en silencio, pero la presencia de Rosa seguía allí, en cada rincón, en cada objeto, en cada recuerdo. Se sentó en el sofá donde ella solía coser. Cerró los ojos y pudo sentir su calidez. Sabía que Rosa estaría siempre con él, no como un fantasma, sino como una luz interior. Una luz que le recordaría cada día:
el verdadero significado del amor. Daniel siguió viviendo honrando su memoria, continuó cosiendo, ayudando a otros, siendo humilde. Se convirtió en el tipo de persona que Rosa siempre supo que podía ser. A veces, cuando cosía bajo la luz del atardecer, sentía que ella estaba ahí, guiando su mano, susurrándole palabras de aliento. Y entonces sonreía, con lágrimas en los ojos, pero paz en el corazón. Porque finalmente había entendido lo que Rosa siempre supo, que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, está en lo que da, en lo que ama, en lo que sacrifica por los demás. Está en la capacidad de perdonar, de ser humilde, de reconocer los errores. Rosa nunca tuvo dinero, nunca tuvo lujos, nunca tuvo reconocimiento público, pero tuvo algo mucho más valioso. Tuvo un corazón lleno de amor, y ese amor transformó la vida de su hijo. Le enseñó que la pobreza material no es nada comparada con la pobreza del alma, que puedes tenerlo todo y no ser nada, o no tener nada y serlo todo. Daniel guardó la caja con las cartas y fotos de Rosa, la colocó en un lugar especial de su casa, y cada vez que se sentía perdido o confundido, la abría, leía las palabras de su madre y encontraba paz, encontraba dirección, encontraba amor, porque eso es lo que Rosa le había dejado como herencia, no dinero, no propiedades, no cosas materiales. Le había dejado el ejemplo de una vida bien vivida, le había dejado la lección más importante de todas, que el amor verdadero no busca recompensa, que el sacrificio silencioso es la forma más pura de entrega, que perdonar es liberar tanto al otro como a uno mismo. Los años siguientes, Daniel se dedicó a ayudar a madres solteras que trabajaban como Rosa. Creó un pequeño fondo con sus ahorros. Cada mes, elegía a una familia que necesitara apoyo. Les pagaba tratamientos médicos, útiles escolares, reparaciones en la casa, todo de forma anónima, tal como Rosa había dado sin esperar reconocimiento. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, simplemente respondía: porque alguien lo hizo por mí cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda, encontró un caso particular. Era una mujer llamada Elena, que trabajaba limpiando casas. Tenía un hijo de 16 años que había ganado una beca universitaria, pero ella estaba enferma y no podía pagar el tratamiento. La historia le resultó dolorosamente familiar. Daniel decidió visitarla personalmente. Llegó a una casa humilde, en un barrio parecido al que él había crecido. Elena lo recibió con desconfianza. No entendía por qué un extraño quería ayudarla. Daniel se sentó frente a ella y le contó su historia. Le habló de Rosa, de su sacrificio, de su ceguera. Elena escuchó con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminó, ella susurró: «Mi hijo también se avergüenza de mí. Dice que soy una vergüenza porque limpio baños. Prefiere decir que su madre está muerta». Daniel sintió una punzada en el pecho. Era como verse a sí mismo en un espejo del pasado. «Déjeme ayudarla», dijo con firmeza. «Y si me permite, también me gustaría hablar con su hijo». Elena aceptó entre sollozos. Daniel pagó su tratamiento completo. Luego pidió reunirse con el muchacho, que se llamaba Marco. Marco llegó a la reunión con actitud desafiante. No entendía quién era ese hombre ni qué quería. Daniel no perdió tiempo en rodeos. Le contó toda su historia sin filtros. Le habló de cómo había negado a Rosa, de cómo había mentido y huido por años, de cómo casi la pierde sin haberle dicho cuánto la amaba. Marco escuchaba con expresión cada vez más perturbada. Reconocía cada palabra porque era su propia historia. Cuando Daniel terminó, Marco tenía la mirada clavada en el suelo. «No quiero terminar como usted», murmuró, «pero tengo miedo de que mis amigos se burlen. Tengo miedo de perder todo lo que he construido». Daniel se inclinó hacia adelante. «¿Y qué has construido realmente?», preguntó. «¿Amistades basadas en mentiras?
¿Un futuro cimentado en la negación de quien te dio la vida? Créeme, Marco, cuando llegue el día en que tu madre ya no esté, nada de eso importará. Lo único que importará es si le dijiste que la amabas, si le diste las gracias por todo lo que hizo, si pudiste mirarla a los ojos y decirle que estabas orgulloso de ella. Marco rompió en llanto. Era un llanto profundo, de liberación. Daniel lo dejó desahogarse sin interrumpir. Sabía que ese era el primer paso hacia la sanación. Después de varios minutos, Marco se limpió las lágrimas. ¿Cómo empiezo a arreglarlo?, preguntó con voz temblorosa. Con la verdad, respondió Daniel, con humildad y con amor. Lo demás viene solo. Marco fue a casa esa noche y abrazó a Elena. Le pidió perdón entre lágrimas. Elena lo perdonó al instante, tal como Rosa había perdonado a Daniel. Porque ese es el poder del amor maternal. Perdona lo imperdonable. Ama lo no amado. Espera cuando ya no hay esperanza. Daniel siguió en contacto con ellos durante meses. Vio cómo Marco transformaba su vida, cómo empezaba a presentar a Elena con orgullo, cómo su relación florecía en honestidad. Era como ver su propia historia reescribirse con un final más temprano. Un final donde el hijo no perdía tanto tiempo, donde el arrepentimiento llegaba antes de que fuera demasiado tarde. Esta experiencia inspiró a Daniel a hacer algo más grande. Decidió escribir un libro sobre su historia con Rosa. Lo tituló El valor de lo invisible. En él contaba todo sin censura: su vergüenza, sus mentiras, su cobardía, pero también el sacrificio de Rosa, su perdón, su amor incondicional. El libro tocó el corazón de miles de personas. Muchos se vieron reflejados en Daniel. Otros vieron a sus propias madres en Rosa. Empezaron a llegar cartas de todas partes, personas contando cómo el libro les había abierto los ojos, cómo habían llamado a sus madres para pedirles perdón, cómo habían decidido valorar lo que realmente importaba. Una carta en particular conmovió profundamente a Daniel. Era de un hombre de 60 años llamado Alberto. Escribía que había leído el libro después de que su madre muriera. Nunca tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Nunca le dijo cuánto la amaba. Y ahora vivía con ese peso todos los días. La carta terminaba con una súplica. Por favor, dígales a todos que no esperen como yo, que no dejen pasar el tiempo, que digan te amo hoy, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Daniel leyó esa carta en público durante una presentación del libro. No había un solo ojo seco en el auditorio. Después del evento, decenas de personas se acercaron a agradecerle. Muchos sacaron sus teléfonos ahí mismo para llamar a sus madres, para decirles que las amaban, para agradecerles por todo. Daniel observaba con el corazón lleno. Sentía que Rosa estaba sonriendo desde algún lugar, orgullosa de que su historia estuviera ayudando a otros, de que su sacrificio no había sido en vano. Con el dinero del libro, Daniel amplió su programa de ayuda. Creó una fundación que llevaba el nombre de Rosa. La Fundación Rosa ayudaba a madres trabajadoras con hijos en edad escolar. Les daban becas, atención médica, apoyo emocional, pero sobre todo, les daban reconocimiento. Les recordaban que su trabajo tenía valor, que su sacrificio no pasaba desapercibido, que eran heroínas silenciosas que merecían ser celebradas. Daniel dedicaba gran parte de su tiempo a la fundación. Visitaba a las familias, escuchaba sus historias, las apoyaba. En cada madre veía a Rosa. En cada hijo avergonzado veía su propio reflejo del pasado. Y trataba de construir puentes antes de que se rompieran. Una de las beneficiarias era una mujer llamada Carmen. Trabajaba en un mercado vendiendo verduras desde el amanecer. Su hija de 15 años, Lucía, se avergonzaba de ella. No quería que sus amigas supieran que su madre era vendedora. Daniel organizó un encuentro con ambas. Carmen llegó con su ropa de trabajo, oliendo a tierra y sudor. Lucía llegó tarde, con cara de fastidio.
Se sentó lo más lejos posible de su madre. Daniel les contó su historia como había hecho tantas veces, pero esta vez añadió algo nuevo. Les mostró un video que había preparado. En él aparecían todas las personas que Rosa había ayudado, cada una contando cómo una simple costurera había cambiado sus vidas, cómo su humildad les había enseñado el verdadero significado de la dignidad, cómo su trabajo, considerado insignificante por muchos, había tejido una red de amor y apoyo. Luego mostró testimonios de hijos que habían perdido a sus madres. Hablaban del arrepentimiento que los consumía, de las palabras que nunca dijeron, de los abrazos que nunca dieron, del tiempo que desperdiciaron en vergüenza y orgullo. Lucía empezó a llorar a mitad del video. Cuando terminó, corrió hacia Carmen y la abrazó. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por ser tan tonta». Carmen la abrazó fuertemente, llorando también. «No hay nada que perdonar, mi amor. Solo prométeme que nunca olvidarás esto, que nunca olvidarás que el amor es lo único que vale». Daniel observaba la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque había ayudado a evitar el mismo error que él cometió. Melancolía porque Rosa no estaba ahí para ver el impacto de su legado. Pero en su corazón sabía que ella lo veía. Sabía que estaba orgullosa. Sabía que cada vida que él tocaba era una extensión del amor de Rosa. Los años pasaron y Daniel envejeció. Su cabello se llenó de canas, su rostro se llenó de arrugas, pero sus ojos conservaban la luz que Rosa había encendido. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero tuvo cientos de hijos a través de la fundación. Cada niño que ayudó se convirtió en parte de su familia. Cada madre que apoyó se convirtió en un pedazo de Rosa. Una tarde, ya mayor, Daniel regresó a la vieja casa donde había crecido. La habían convertido en la sede de la fundación. Las paredes estaban llenas de fotos de familias ayudadas. En el centro había un retrato enorme de Rosa. Daniel se quedó mirándolo por largo rato. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por enseñarme que el verdadero valor no se mide en dinero. Se mide en amor, en sacrificio, en perdón. Gracias por nunca rendirte conmigo, aunque yo me rendí contigo tantas veces». Sintió una brisa cálida, como si alguien le acariciara el rostro. Sonrió y cerró los ojos. En su mente aparecieron todos los recuerdos con Rosa, los buenos y los malos, los momentos de alegría y los de vergüenza, pero todos, absolutamente todos, eran valiosos, porque lo habían traído hasta aquí, hasta este momento de paz y comprensión. Daniel murió años después, rodeado de las personas que había ayudado. Su última voluntad fue ser enterrado junto a Rosa. En su lápida pusieron la frase que ella había escrito: «El amor de una madre no necesita reconocimiento, solo esperanza». Y debajo, Daniel había pedido que añadieran: «Y el amor de un hijo aprendió finalmente a ver lo que siempre estuvo ahí». La fundación continuó operando después de su muerte. Miles de familias seguían siendo ayudadas cada año. La historia de Rosa y Daniel se convirtió en leyenda. Se contaba en escuelas, en iglesias, en reuniones familiares. Se convirtió en un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, de que el perdón existe, de que el amor vence al orgullo. Y en cada madre que trabajaba en silencio, la gente veía a Rosa. En cada hijo que pedía perdón, veían a Daniel. La historia no era solo de ellos, era de todos, porque todos, en algún momento, hemos sido ciegos ante el amor que nos rodea. Todos hemos priorizado lo superficial sobre lo esencial. Todos hemos lastimado a quienes más nos aman. Pero la historia de Rosa y Daniel nos enseña que siempre hay tiempo. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para decir te amo. Tiempo para valorar lo que realmente importa. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya corazón, hay posibilidad de redención. Y mientras haya amor, nada está verdaderamente perdido. Entonces,
Te pregunto, ¿hay alguien en tu vida a quien hayas dejado de valorar? ¿Alguien cuyo sacrificio hayas dado por sentado? ¿Alguien a quien debas un abrazo, un perdón o un simple gracias? No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a encontrar una caja con cartas viejas. Hazlo hoy. Levanta el teléfono, toca esa puerta, di esas palabras, porque el tiempo no perdona, pero el amor sí. Y al final, el amor es lo único que se lleva con nosotros, lo único que trasciende, lo único que realmente vale. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios.